Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Yhi ratzon milfnecha yeh alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach darkcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tengas éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. La parasá Toldot, que significa generaciones o descendencia, narra los sucesos principales en la vida del patriarca Yitzhak, Isaac, y su esposa Rivka, Rebeca, centrándose especialmente en el nacimiento y la compleja relación entre sus dos hijos gemelos, Esav, Esau y Yaakov, Jacob. La porción aborda temas fundamentales como la elección divina, la lucha entre lo físico y lo espiritual, la venta de la primogenitura, el engaño, la obtención de la bendición ancestral y la preservación del pacto. Porción bíblica. Torah, Genesis, Bereshit 25, 19-28, 9. Haftarah, Malachi, Malaquias 1, 1-2, 7. Texto íntegro y completo de la parasá Toldot. Genesis, Bereshit 25, 19-28, 9. Esta es la historia de las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Yitzhak imploró al Eterno en nombre de su esposa, porque ella era estéril, y el Eterno le atendió, y Rivka su esposa concibió. Pero los hijos luchaban fuertemente dentro de ella, y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Eterno. Y el Eterno le dijo, 2 naciones están en tu vientre y 2 pueblos serán separados desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había mellizos en su vientre. Y el primero que salió era rojizo, todo él como un manto de pelo, y le pusieron por nombre Esav. Después salió su hermano, y su mano estaba asida al talón de Esav, y le puso por nombre Jacob. Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Y los muchachos crecieron. Esav se convirtió en un hombre que sabía de caza, un hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre apacible, que habitaba en tiendas. Yitzhak amó a Esav porque la caza era para su boca, pero Rivka amó a Jacob. Y Jacob estaba cocinando un guiso, y Esav llegó del campo y estaba exhausto. Y Esav dijo a Jacob, por favor, déjame engullir algo de ese guiso rojizo,
porque estoy exhausto. Por eso se le llamó Edom. Y Jacob dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esab dijo, he aquí que estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo, júrame primero. Y él le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esab pan y guiso de lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esab la primogenitura. Y hubo hambre en la tierra, aparte del hambre primera que hubo en los días de Abraham. E Yitzhak fue a Abimelech, rey de los Pelistín, a Gerar. Y el Eterno se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Permanece en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu descendencia, por cuanto Abraham obedeció mi voz y guardó mi mandato, mis preceptos, mis estatutos y mis enseñanzas. E Yitzhak habitó en Gerar. Y cuando la gente del lugar preguntó acerca de su esposa, él dijo, es mi hermana, pues tuvo miedo de decir, es mi esposa, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Ricá, porque ella era de hermosa apariencia. Y sucedió que, cuando estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Pelistim, miró por la ventana y vio a Yitzhak acariciando a Ricá, su esposa. Y Abimelech llamó a Yitzhak y le dijo, he aquí, ella es tu esposa. ¿Cómo pudiste decir, es mi hermana? E Yitzhak le dijo, porque pensé, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Fácilmente uno del pueblo habría yacido con tu esposa, y habrías traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, cualquiera que toque a este hombre o a su esposa, ciertamente morirá. E Yitzhak sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 veces, porque el Eterno lo bendijo. Y el hombre se hizo grande, y fue prosperando y creciendo hasta hacerse muy grande. Y tuvo rebaños de ovejas, y rebaños de ganado y mucha servidumbre, y los Pelistim le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, los Pelistim los habían cegado, llenándolos de tierra. Y Abimelech dijo a Yitzhak, vete de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Yitzhak partió de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. E Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre y que los Pelistim habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Y los siervos de Yitzhak cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Yitzhak, diciendo, nuestra es el agua. Y llamó al pozo Esek, porque riñeron con él. Y cavaron otro pozo, y también riñeron por él, y llamó su nombre Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y ya no riñeron por él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora el Eterno nos ha dado amplitud, y fructificaremos en la tierra. Y subió de allí a Beer-seba. Y el Eterno se le apareció aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de Abraham, mi siervo. Y él edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno, y tendió allí su tienda, y allí los siervos de Yitzhak cavaron un pozo. Y Abimelech fue a él desde Gerar, con Ahuzat, su amigo, y Ficol, jefe de su ejército. E Yitzhak les dijo, ¿por qué venís a mí, siendo que me habéis odiado y me habéis echado de vosotros? Y ellos dijeron,
Vimos claramente que el Eterno está contigo, y dijimos, que haya un juramento entre nosotros y tú, y hagamos un pacto contigo. Que no nos harás mal, así como nosotros no te hemos tocado, y así como solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora bendito del Eterno. Entonces él les hizo un banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y se juraron el uno al otro. Y Yitzhak los despidió, y se fueron de él en paz. Y sucedió aquel día que los siervos de Yitzhak vinieron y le informaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron, hallamos agua. Y llamó a aquel pozo Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beer Seba hasta el día de hoy. Y Esab tenía 40 años cuando tomó por esposas a Yehudit, hija de Beri elitita, y a Basmat, hija de Ilan elitita. Y ellas fueron amargura de espíritu para Yitzhak y Ribca. Y sucedió que, cuando Yitzhak envejeció, y sus ojos se oscurecieron y no podía ver, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él le respondió, Aquí estoy. Y él le dijo, Mira, ahora he envejecido, no sé el día de mi muerte. Y ahora, por favor, toma tus herramientas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y caza para mí alguna pieza de caza. Y hazme un guiso sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que mi alma te bendiga antes de que muera. Y Ribca estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba con Esab, su hijo. Y Esab fue al campo a cazar una pieza de caza para traerla. Y Ribca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí que oí a tu padre hablar con Esab, tu hermano, diciendo, Tráeme caza y hazme un guiso sabroso, para que yo coma y te bendiga delante del Eterno antes de mi muerte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. Ve, por favor, al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos buenos, y yo haré con ellos un guiso sabroso para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre, y él comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Ribca, su madre, He aquí que Esab, mi hermano, es un hombre velludo, y yo soy un hombre liso. Quizás mi padre me palpe, y seré a sus ojos como un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Y su madre le dijo, Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solo obedece mi voz y ve, tráemelos. Y él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo un guiso sabroso, como a su padre le gustaba. Y Ribca tomó las vestiduras de Esab, su hijo mayor, las más preciadas que tenía ella consigo en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello. Y puso el guiso sabroso y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío. Y él dijo, Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, Yo soy Esab, tu primogénito, he hecho como me dijiste, por favor, levántate, siéntate y come de mi casa, para que tu alma me bendiga. E Yitzhak dijo a su hijo, ¿Cómo has hallado tan pronto la casa, hijo mío? Y él dijo, Porque el Eterno, tu Dios, hizo que se presentara ante mí. E Yitzhak dijo a Jacob, Acércate ahora para que te palpe, hijo mío, si eres tú mi hijo Esab o no. Y Jacob se acercó a Yitzhak, su padre, y él lo palpó y dijo, La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las manos de Esab, su hermano, y lo bendijo. Y dijo, ¿Eres tú realmente mi hijo Esab? Y él dijo, Yo soy. Y él dijo, Acércamelo, y comeré de la casa de mi hijo, para que mi alma te bendiga. Y se lo acercó, y él comió, y le trajo vino, y bebió. E Yitzhak,
su padre, le dijo: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y él olió el aroma de sus vestiduras, y lo bendijo y dijo: Mira, el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Eterno ha bendecido. Y que el Omnipotente te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y mosto. Que te sirvan pueblos, y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan, y benditos sean los que te bendigan. Y sucedió, tan pronto como Yitzhak terminó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de Yitzhak, su padre, que Esab, su hermano, vino de su cacería. Y él también hizo un guiso sabroso y se lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tu alma me bendiga. E Yitzhak, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esab. Entonces Yitzhak se estremeció con un temblor muy grande, y dijo: ¿Quién fue entonces el que cazó la casa y me la trajo, y comí de todo antes de que vinieras, y lo bendije? Y bendito será. Y cuando Esab oyó las palabras de su padre, clamó con un grito grande y amargo, y dijo a su padre: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y él dijo: ¿No se llama Jacob porque me has suplantado estas 2 veces? Se llevó mi primogenitura, y he aquí que ahora se ha llevado mi bendición. Y dijo: ¿No has reservado una bendición para mí? E Yitzhak respondió y dijo a Esab: He aquí, lo he puesto por señor tuyo, y a todos sus hermanos se los he dado por siervos, y de grano y mosto lo he provisto. Y ahora, ¿qué haré por ti, hijo mío? Y Esab dijo a su padre: ¿Solo tienes una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esab alzó su voz y lloró. Y su padre Yitzhak le respondió y le dijo: He aquí, lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío del cielo de arriba. Por tu espada vivirás, y griega a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te hagas fuerte, romperás su yugo de sobre tu cuello. Y Esab guardó rencor a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esab dijo en su corazón: Se acercan los días de luto por mi padre, entonces mataré a Jacob, mi hermano. Y le fueron dichas a Ribca las palabras de Esab, su hijo mayor. Y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esab, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Y ahora, hijo mío, escucha mi voz, levántate, huye a Labán, mi hermano, a Harán. Y habitarás con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se apacigüe, hasta que se calme la furia de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré por ti, y te traeré de allí. ¿Por qué he de perder a ambos en un solo día? Y Ribca dijo a Yitzhak: Estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Yet. Si Jacob toma esposa de las hijas de Yet, como estás, de las hijas de la tierra, ¿de qué me servirá la vida? E Yitzhak llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti esposa de allí, de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Y que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructífero y te multiplique, para que seas una asamblea de pueblos. Y que él te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la cual Dios dio a Abraham. E Yitzhak despidió a Jacob, y él fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esab.
Y vio Esab que Yitzhak había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar esposa de allí, y que al bendecirlo le había mandado, diciendo, no tomes esposa de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y había ido a Padán Aram. Y Esab vio que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de Yitzhak, su padre. Entonces Esab fue a Josmael, y tomó por esposa, además de las esposas que ya tenía, a Mahalat, hija de Josmael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Haftarah, Malachi Malaquias, 1:1-2, 7. El oráculo, la palabra del Eterno a Israel por medio de Malachi. Yo os he amado, dice el Eterno. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esav hermano de Jacob? Dice el Eterno. Con todo, amé a Jacob, y a Esav aborrecí, e hice de sus montes una desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Si Edom dice, hemos sido destruidos, pero edificaremos de nuevo las ruinas. Así dice el Eterno de los ejércitos, ellos edificarán, pero yo destruiré, y les llamarán territorio de maldad, y pueblo contra el cual el Eterno está siempre indignado. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, magnificado sea el Eterno más allá del territorio de Israel. Un hijo honra a su padre, y un siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor hacia mí? Dice el Eterno de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan contaminado. Y decís, ¿en qué te hemos contaminado? En que pensáis que la mesa del Eterno es despreciable. Y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ofrécelo ahora a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o te recibirá favorablemente? Dice el Eterno de los ejércitos. Y ahora, por favor, implorad el favor de Dios para que Él tenga piedad de nosotros. Puesto que esto es vuestra obra, ¿acaso os recibirá favorablemente? Dice el Eterno de los ejércitos. ¿Quién de vosotros cerrara las puertas para que no encendierais fuego en vano en mi altar? No tengo complacencia en vosotros, dice el Eterno de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Porque desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y una ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis, cuando decís, la mesa del Señor es contaminada, y su fruto, su alimento, es despreciable. Y decís, ¡qué hastío! Y lo despreciáis, dice el Eterno de los ejércitos, y traéis lo robado, lo cojo y lo enfermo, y lo traéis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Eterno. Maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño, y promete, pero sacrifica al Señor uno defectuoso. Porque yo soy gran rey, dice el Eterno de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis, y si no os proponéis en vuestro corazón dar honra a mi nombre, dice el Eterno de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os lo proponéis en el corazón. He aquí, yo reprenderé la semilla por vuestra causa, y esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras fiestas solemnes, y seréis llevados junto con él. Y sabréis que yo os he enviado este mandamiento, para que mi pacto con Leví permanezca, dice el Eterno de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz,
las cuales le di para que me temiera, y me temió, y ante mi nombre se humilló. La enseñanza de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, y la gente debe buscar la instrucción de su boca, porque él es mensajero del Eterno de los ejércitos. Reflexión emotiva y espiritual profunda. La Parashat Toldot es una radiografía del alma humana en su lucha incesante por alcanzar la bendición, un drama familiar que expone la complejidad de la elección divina y la responsabilidad humana. Mensaje central, principios y aplicación actual. El mensaje central para el pueblo de Israel es que la elección divina no depende primariamente del orden natural, primogenitura, o de la fuerza física, sino de la cualidad del espíritu y de la dedicación al pacto. Desde el vientre, la lucha entre Jacob y Esab simboliza la eterna tensión entre dos caminos. Jacob representa la vida de la tienda, Génesis 25, 27, el estudio, la meditación, la perseverancia, y la aspiración por el significado espiritual, primogenitura. Esav representa la vida del campo, Génesis 25. 27. Lo inmediato, el instinto, la gratificación momentánea, déjame engullir. Estoy exhausto, Génesis 25, 30, y el desprecio por los valores trascendentes, así menospreció Esab la primogenitura, Génesis 25, 34. Principios éticos y espirituales. Responsabilidad sobre el legado. El principio de la primogenitura no era solo un derecho material, sino una responsabilidad sacerdotal y espiritual. El error de Esab no fue la debilidad por el guiso, sino el desprecio, bisayut, por el valor intrínseco de su herencia espiritual. El Midrash Tanuma comenta que Esab desvalorizó el servicio del templo. La justicia de la elección, la frase profética del Eterno a Rivka, el mayor servirá al menor, Génesis 25, 23, establece que la verdadera grandeza se mide por la cualidad moral y espiritual, no por la edad. El Talmud Babli, Masejet Nedarim 32a, sugiere que Jacob, al comprar la primogenitura, corrigió la superficialidad con la que Esab la trataba. La pureza de la intención versus la acción engañosa. La parasá presenta una dificultad ética. Rivka y Jacob usan el engaño para asegurar la bendición. Comentaristas como el Ramban, Nachmanides, argumentan que Rivka actuó bajo inspiración profética y con la convicción de que Jacob era el verdadero merecedor. Sin embargo, el Inesres señala las consecuencias negativas. Jacob debe huir y sufre a causa de la mentira, por ejemplo, con Labán. Esto enseña que, aunque el fin de preservar el pacto es santo, los medios deben ser examinados a la luz de la justicia y la rectitud. Aplicación en la actualidad, individual y comunitaria. Individual. Debemos preguntarnos qué guiso de lentejas nos hace sacrificar nuestra primogenitura espiritual. La gratificación instantánea, pantallas, placeres fugaces, consumo, es el Esab que desprecia la herencia de la santidad y la responsabilidad eterna. El mensaje nos llama a ser un Jacob, un hombre apacible que habita en tiendas, invirtiendo en el estudio y el crecimiento interior. Comunitario, la lucha de Jacob e Esab es la lucha entre Israel y Edom, la descendencia de Esab, que el Midrash asocia con fuerzas históricas que han oprimido al pueblo judío. Esto nos recuerda la necesidad de la perseverancia y la unidad para preservar el legado. Así como Yitzhak tuvo que reabrir los pozos cegados por los filisteos, Génesis 26, 18, la comunidad debe constantemente reabrir las fuentes de la Torá y la tradición que el mundo contemporáneo intenta cegar con ideologías vacías o superficialidad.
Conexión mesiánica desde una visión hebrea no trinitaria. Desde una perspectiva hebrea y mesiánica no trinitaria, la Parashat Toldot es fundamental para entender el rol de Yeshua, Jesús, como el siervo del Eterno, Ibn Adonai, no como una deidad. Yeshua se inserta directamente en la narrativa de Jacob, Israel, como el pináculo de la primogenitura espiritual y el destinatario de la bendición de Abraham. Yeshua como el restaurador de la primogenitura de Jacob. Primogenitura espiritual y servicio. Yeshua, siendo de la línea de Jacob, encarna el propósito sacerdotal que Esab despreció. Su vida no fue una de cacería y gratificación, sino de dedicación a la Torá y al servicio, la tienda. En la visión mesiánica, Yeshua no robó la bendición, él ejerció el derecho de primogenitura que Esab había vendido. Su rol como siervo sufriente, Isaías 53, es la máxima expresión del principio de sacrificio y responsabilidad que la primogenitura espiritual conlleva. El engaño y la paradoja de la redención, la manera en que Jacob obtiene la bendición, vistiéndose con las ropas de Esab para recibir lo que le correspondía por derecho espiritual, se ve reflejada en la misión de Yeshua. La halajá, ley judía, afirma que lo que un individuo adquiere con engaño es suyo si el otro lo vendió voluntariamente. En la teología mesiánica, el Mesías debe restaurar la bendición para todo Israel. Jacob, al tomar la bendición de la grosura de la tierra y el rocío del cielo, Génesis 27, 28, asegura el futuro de Israel. Yeshua es visto como el cumplimiento de esa bendición, trayendo la abundancia de grano y mosto y el dominio espiritual al pueblo. Profecías relevantes. La Haftará de Toldot, Malají, contiene una profecía clave que relaciona la elección de Jacob con la santidad sacerdotal y la venida de un mensajero. Malají 2, 7, sobre el sacerdote ideal. Kisfatai kohen ishamudat vetoai evakshumi pihu ki malachie vetzvoutu. Traducción precisa. Ciertamente, los labios del sacerdote deben guardar el conocimiento, y la instrucción, Toure, deben buscar de su boca, porque él es un mensajero, Malach, del Eterno de los ejércitos. Conexión mesiánica, Yeshua, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 5 a 7, es interpretado como el cumplimiento de este ideal de Cohen, sacerdote. Él no es solo el portador, sino la encarnación de la Toure y el conocimiento, Da'at. Al ser llamado mensajero, Malach, se subraya su función como siervo emisario del Padre, el Ibn Adonai de Isaías, no como una deidad en sí misma. Este pasaje, leído en Toldot, refuerza que el propósito de la elección de Jacob es producir una nación de sacerdotes y un siervo Mesías cuya vida sea la Toure en acción, trayendo la enseñanza y la paz, Malají 2. 5 a 6, que el sacerdocio corrupto de la época de Malají había perdido. Reflexión para la vida actual del lector u oyente. Toldot nos confronta con la más profunda de las preguntas existenciales. ¿Qué valoramos realmente? Vivimos en un mundo de Esab. La cultura contemporánea es una cultura de guiso de lentejas. Todo es inmediato, desechable, y se valora lo exterior, lo velludo, lo visible y lo potente, la casa, sobre lo interior, lo apacible y lo eterno, la tienda de Jacob. La tecnología, las redes sociales, el consumo desenfrenado, son manifestaciones modernas del desprecio por la primogenitura, Génesis 25, 34. El desafío espiritual y ético de Toldot para hoy es el de la pospuesta satisfacción y la visión a largo plazo. Desafío espiritual. Debemos resistir el impulso de vender nuestra conexión con lo trascendente por una gratificación fugaz. La santidad es la capacidad de ver el valor eterno en lo ordinario. Cuando elegimos el estudio profundo, la tienda,
sobre la distracción superficial, el campo, estamos eligiendo a Jacob sobre Esav. Desafío social. La bendición de Yitzhak a Jacob incluía el dominio y el servicio de las naciones. Génesis 27, 29. Esto no es un llamado a la tiranía, sino a la responsabilidad ética global. El pueblo de Israel, Jacob, está llamado a ser una luz, un modelo de justicia, mishpat, y rectitud, tzedek. Cuando las sociedades privilegian la fuerza brutal y la riqueza fácil, la espada de Esav, sobre la justicia y la ética, la voz de Jacob, el mundo se sumerge en el caos. La responsabilidad en la crisis. La parasá enseña que la elección no es un privilegio estático, sino un llamado dinámico a la acción, incluso si esta acción implica riesgos y conflictos. La historia de la reapertura de los pozos de Yitzhak, Génesis 26, nos muestra que nuestra tarea es desenterrar las verdades y los pactos de nuestros antepasados que han sido cegados por la hostilidad o la indiferencia del tiempo. Toldot nos insta a escuchar la voz de Jacob incluso cuando nuestras manos se sienten como las de Esav. Somos seres físicos, pero nuestro destino está dictado por nuestra voluntad de aferrarnos al legado espiritual. Solo a través de esta elección consciente se asegura la bendición eterna para nosotros y para las generaciones futuras. Fuentes consultadas. Para la realización de este estudio, se ha seguido una metodología que integra el análisis textual hebreo con la exégesis tradicional y la crítica histórica, incluyendo texto bíblico primario, texto masorético, Codex Leningradensis. Exégesis judía clásica, comentarios de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Ramban, Nachmanides, e Inezre, Rabbi Abraham ben Meir Inezre, en la Mikraot Gedolot. Literatura Rabbinica. Referencias al Talmud Bavli, Maisjet Nidarim, y Colecciones de Midrashim, Midrash Tanhuma, Bereshit Rabbah. Textos históricos y arqueológicos. Consideración de la importancia de los manuscritos del Mar Muerto y los textos de Qumrán para el contexto del judaísmo del Segundo Templo. Investigación histórico-crítica. La labor de historiadores como Antonio Piñero Sáez para el análisis del contexto del judaísmo mesiánico temprano. Visión académica contemporánea. Inclusión de las perspectivas sobre raíces hebreas y estudios mesiánicos no trinitarios, reflejadas en los canales de @Managementofreality, particularmente en su análisis de Toldot, y @Esteadi Kamline, para el rigor lingüístico hebreo. Bases filológicas, análisis de vocabulario y giros idiomáticos en hebreo bíblico, Biblia hebraica stuttgartensia y lexicografía hebrea. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente: Mateo 25:31-34.
Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5:3-12. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6:9-13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana, te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubraja, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.